Cuando hablamos de la obra pública, ni lo privado es bueno, ni lo estatal es malo. Yo sé las malas experiencias de los años 90, no todas, por cierto, en materia de privatizaciones hace que muchos resistan a este modelo. Y yo lo entiendo. Pero la corrupción, la ineptitud y resultados económicos nefastos de los últimos años en las empresas estatales que fueron saqueadas han generado pérdidas superlativas. Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, AISA, por nombrar algunas. Yacimientos carboníferos. Y esas pérdidas, no hay empresa que se sustente en el tiempo siempre perdiendo, salvo que alguien o que recurras a un crédito o que recurras a la plata dulce que el Estado te da, pero que en definitiva la ponemos nosotros, porque tuvimos que pagarlas entre todos, incluyendo ese 45% de pobres en el país de los alimentos. Viene a cuento porque aparecieron muchos opinólogos que repiten como loros consignas que apuestan al fracaso de la próxima gestión, que aún no comenzó, y ya la dan por fallida, incluso poniéndole fecha de caducidad. Para ser más claros, o se cae o lo tumbamos, dicen algunos. Y generalmente los dicen los kirchneristas, los camporistas y los empresarios. Miran desde lejos, pero expectantes. Y por último, los impresentables gremialistas, esos que callaron durante 4 años con la inflación más alta de la historia, con los sueldos degradados de sus representados, con una clase media trabajadora desaparecida, esos sindicalistas, callados durante 4 años, ni un solo paro, ni una movilización. Es más, recuérdenlo, hace poco, antes de las elecciones generales, apoyaban a Massa, se encolumnaron detrás de Massa, como si todos los afiliados de todos los sindicatos fueran todos kirchneristas o peronistas. Yo supongo que no lo son, no todos. Bueno, hoy prometen paros, y paros a futuro, en el por las dudas, porque si llegara a pasar como aquel periodista que escuché ayer, ¿no? Miren, Javier Milei anunció que no habrá obra pública financiada por el Estado y que pretende que los nuevos emprendimientos se ejecuten con inversión privada. No va a ser fácil. Habrá que tocar algunas cosas importantes e intereses de algunos chantas que hasta ahora empujaron el país hacia atrás. Pero es el camino, y lo advirtió y lo votamos. Los argentinos, una mayoría, lo votó. Esta decisión de Milei se fundamenta en la gravísima situación fiscal que reclama una fuerte y rápida reducción del gasto público. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? En realidad es una propuesta excesivamente limitativa y, de respetarse, será solo sostenible por poco tiempo. No todas las inversiones en infraestructuras pueden concretarse sin la concurrencia de fondos presupuestarios, de subsidios o de garantías que finalmente carguen de alguna forma sobre el erario público.
Y les cuento por qué, porque esto es más evidente en obras municipales y provinciales, como el caso, por ejemplo, de drenajes pluviales, las calles urbanas de tierra que habrá que de alguna manera pavimentar, los caminos rurales de tierra que habrá que mejorar para sacar la producción, el alumbrado de muchas ciudades que hoy carecen de eso que es un servicio elemental. Bueno, entre tantas otras, ¿no? Agua corriente, agua potable, gas. Además, no utilizar fondos presupuestarios en la obra pública sería aún más difícil frente a tarifas actualmente no alcanzan de alguna manera a nivelar, ni siquiera a cubrir costos operativos y menos aún la recuperación del capital invertido. El nuevo gobierno deberá corregir esta situación y también alivianar la fuerte carga impositiva en servicios públicos y peajes. Fíjense ustedes cada vez que reciben una factura de servicios públicos, la enorme incidencia que significan la sucesión de impuestos, el urbano, el impuesto al no sé cuánto, la tasa de no sé qué, el IVA que está presente, y que además no es deducible. No solo deberán normalizarse estas situaciones, sino también dar plena seguridad contractual respecto de su no reiteración en el futuro. Vale decir, hay un pasado que no nos favorece. Estas privatizaciones que luego fueron estatizaciones por decreto, por caso YPF, que nos va a costar otros 16.000 millones de dólares. Digo otros, ya le pagamos 5 más intereses, más de honorarios a Repsol, cuando supuestamente se estatizó, otra mentira, porque solo se le compró el 51% de las acciones. Es decir, si se pretende de alguna manera una inversión privada, se debe garantizar los acuerdos, las normas, las leyes. Y en ese sentido, bueno, ya hubo algunas reuniones entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes. Miren, por caso, una de ellas fue entre el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y el sucesor en la flamante dependencia de infraestructura, Guillermo Ferraro, quien eligió Milei. Y fue para conversar, entre otras cuestiones, sobre proyectos que están en pleno desarrollo. Y si bien no hubo una comunicación oficial, formal, sobre lo hablado, de ese encuentro trascendió que el gobierno entrante piensa concretar las obras en proceso y las que están licitadas también para nuevas etapas. En total son 2.308 las obras en esas condiciones. Claro, no todas son relevantes, no todas son de gran inversión. Está claro que las obras deben continuarse, porque su terminación significaría un importante ahorro y o generación de dólares, como por ejemplo en el caso de algunos gasoductos. Ferraro es un especialista en la financiación privada de proyectos públicos, porque esto es lo que debemos hacer los argentinos. Investigar. Eso hice. ¿De dónde aparece Ferraro? ¿Cuáles son sus casos de éxito o no? Y salta que, o surge que, dirigió durante 13 años la sede argentina de KPMG, una multinacional que ofrece asesoramiento financiero en nada más ni nada menos que en 156 países. Este nuevo funcionario va a estar a cargo de 5 áreas claves de la gestión. Esto no va a ser fácil.
transporte, obras públicas, minería, energía y comunicaciones. Esto se debe al proceso de racionalización del Estado y del sector público que anunció oportunamente Milei, sobre lo que sí se sostiene. Debe reconocerse que se ha avanzado notablemente en modalidades de concepción o de concesiones, ¿no? O tercerización, que permiten canalizar el capital privado hacia obras de infraestructura, tales como caminos, autopistas, centrales eléctricas, dragados de vías navegables, puertos, obras de riego, redes de transmisión, aeropuertos, bueno, tantas más, ¿no? La mayoría de los países del mundo funciona con este sistema y demuestra que es eficiente. Claro, no hay corrupción, no debe haber corrupción. La experiencia internacional y particularmente la local de los 90 debe ser aprovechada y perfeccionada. La ejecución privada no exime al Estado de responsabilidades de ninguna manera. No hay que equivocarse en esto. Las grandes obras de infraestructura suelen tener fuerte impacto en el desarrollo de sectores y áreas geográficas que superan el entorno de su uso directo. Y es allí, en muchos casos, sus efectos traspasan la frontera del país incluso y se insertan en acuerdos que son de orden internacional y que obviamente ahí tiene que estar el Estado. La cuestión ambiental ha tomado creciente importancia, ustedes lo saben, requiriendo la prevención de efectos que escapan a los beneficios y costos del propio inversor. En obras importantes, la contaminación y otras externalidades no son fáciles de trasladar a los costos de un operador privado. Y es ahí donde seguramente también habrá presencia del Estado. Tampoco puede pretenderse que una iniciativa privada en infraestructura contemple objetivos territoriales o geopolíticos, porque no es su función. Y aquí hay una diferencia con otras áreas de inversión, como la industria o el agro, donde son suficientes las señales del mercado solo acompañadas de regulaciones ambientales y de seguridad. Y punto, ahí está. Es una economía, o en una economía de mercado, sería desaconsejable instaurar una planificación que pretenda seleccionar las inversiones en estos sectores. Sería intervencionista si pretendiera el gobierno controlar o inducir decisiones de inversión con su planificación. Las experiencias en los países desarrollados demuestran que si el Estado cumple con su rol sin intervencionismo, el mercado se potencia como un fuerte impulsor de la inversión privada, activando la economía, generando puestos de trabajo y bien remunerados, porque hay rentabilidad y porque el dinero de la corrupción desaparece y va a parar a los bolsillos de los trabajadores y, por cierto, a las arcas de los quienes invierten con riesgo, quienes ponen el capital. Ahora hace falta restaurar la seguridad jurídica, Eso es vital. Y políticas de Estado, además, que se asegure el beneficio de la previsibilidad y la confianza, algo que hemos perdido a lo largo de estos 4 años, los peores de la historia en materia de credibilidad para la captación de inversiones privadas. Si esto no existe, no habrá inversiones. ¿Cómo no las hubieron? Por el contrario, muchos huyeron de la Argentina. Entonces, si vamos a iniciar una nueva etapa,
comprometámonos también nosotros, los ciudadanos comunes, en vigilar cómo se van desarrollando las cosas, hacia dónde vamos enfilando el destino de la Argentina. Porque como tantas veces lo dije, la Argentina no es rica, la Argentina tiene riqueza, pero esa riqueza hay que extraerla, hay que ponerla en práctica, y para ello se necesitan inversiones, y para ello se necesita capital humano capacitado. No va a ser fácil esta última parte, pero tampoco es imposible. Miren, si se gobierna con transparencia, si eyectamos definitivamente la corrupción en los acuerdos Estado-privados, todo hace suponer que entraríamos en la misma senda que tantos países han transitado con éxito. ¿Por qué aquí, en nuestra Argentina, habría de ser distinto?